según la presión. Por eso son mecanorreceptores, ¿sí? Y fíjense que se estimulan estos mecanorreceptores, estos barroreceptores, cuando van con unas presiones que van de 60 a 180 milímetros de mercurio. O sea, sensan estas presiones desde 60 a 180. Y una vez que se estimulan estos receptores, van a mandar ese impulso, esta información, a través de, ven acá, estos nervios, a través de nervios, que es el par 10 y el par 9 respectivamente, el seno carotídeo, el par 9 y el del callado de la aorta, el par 10, hacia el centro integrador. El centro integrador después van a ver que es el tronco cerebral. Quería redondear la idea. Ahora, César pregunta, ¿son reflejos o receptores? A ver, para que no confundan. El mecanismo de respuesta es un reflejo. Repito, un reflejo está formado por un receptor, una vía aferente, un centro integrador y una vía eferente. ¿Está bien? Eso es un reflejo. Ahora, ese reflejo necesita estimular receptores. Los receptores hay dos tipos nada más relacionados con la presión arterial, que es este, que es el seno carotídeo, que se llama barroreceptor del seno carotídeo, y después tienen este, el del callado de la aorta. ¿Entendiste, César? La diferencia. Ahí está, muy bien, para que no piensen que son sinónimos, porque si no, no entendemos nada, ¿está? Muy bien. Entonces, los estímulos tienen que llegar acá y recuerden que el estímulo es este, el grado de estiramiento que está asociado con la presión. Y responden con esta presión, desde 60 a 180. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo es el funcionamiento. Miren acá. Acá tienen un dibujo. El arco aórtico representa el callado de la aorta, ¿sí? El callado de la aorta y acá tienen el seno carotídeo. Manda la información, miren acá, esta es la vía aferente, manda la información por vía aferente hacia el centro integrador. El bulbo es el centro integrador, ¿está bien? La vía aferente, fíjense que son dos nervios que va a mandar esa información que sensó de los receptores. Uno es el par 9 es el glosofaringio, y el otro es el par 10. El par 10 también llamado, lo pueden conocer como neumogástrico o vago, ¿está bien? Sinónimo. Y llega al centro integrador. ¿Dónde es el centro integrador? Que es donde se hace la sinapsis, por eso es el centro integrador, a nivel del bulbo. A nivel del bulbo hay un nucleamiento, que lo tienen acá, y acá deben estar todas las siglas, que es el núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario justamente es el sensor, pero a nivel central, de lo que está pasando en el cuerpo. Entonces, una vez que capta, ¿sí?, la información, manda una vía eferente, ¿sí? Fíjense que va a ir primero a los centros cardiocirculatorios, que ven estos nucleamientos, y después dirige esa información a la médula torácica, y de ahí manda la información a nivel, ya sea del simpático o parasimpático, sobre los vasos sanguíneos, sobre el corazón. Depende de la información que tienen. Vamos, entonces tienen receptores, son los barroreceptores, mandan la información vía aferente. La vía aferente son par 10, par 9. Llega al centro integrador. ¿Dónde es el centro integrador? Bulbo. Hace conexión sinápticas con el núcleo del tracto solitario. De ahí manda la información, sigo en bulbo, a los centros, sería cardiocirculatorio. De ahí manda la información a la médula, región torácica. Y de ahí nace la vía eferente. Y la vía eferente puede ser el simpático o el parasimpático, depende de lo que está padeciendo el individuo. Muy bien. Una vez que más o menos les expliqué un poco este cuadro, vamos a tomar el ejemplo de esto. Ahora van a entender.
Un individuo tiene una bajada de presión arterial. Fisiológico, una bajada de presión, lo que vulgarmente ustedes conocen como una lipotimia. Una lipotimia es una bajada de presión arterial. Esa lipotimia, esa bajada de presión arterial va a ser censado justamente por los vasoreceptores. Va a ser censado tanto por los senos carotídeos y el arco aórtico cayó de la aorta. Manda la información, cada uno va a mandar la información al núcleo del tracto solitario. Y ahí el núcleo del tracto solitario recibe la información ahora desde el punto de vista nervioso de que hay una bajada de presión arterial. Entonces, ¿qué hace? Va a mandar información a los centros cardiocirculatorios de que hay una bajada de presión. Entonces, ¿a quién va a estimular? Fíjense que ahora estoy en la médula torácica. Se origina justamente la vía, en este caso que hay una bajada de presión arterial, estimula la vía simpática. Por eso ustedes ven que dice neurona simpática. Esa neurona simpática, hay una fibra preganglionar y una fibra postganglionar. La fibra preganglionar del simpático va a actuar sobre el corazón y sobre los vasos sanguíneos. Recuerden que el simpático lo que generaba que era aumentar las 4 propiedades del corazón y genera el simpático vasoconstricción. Esto lo vimos la semana pasada y esto lo vimos recién, que genera vasoconstricción. Por lo tanto, si hay vasoconstricción, aumenta la resistencia periférica. Y si aumenta la resistencia periférica, aumentamos la presión arterial. Y si aumento las 4 propiedades cardíacas, también aumento el volumen minuto. Y si aumento el volumen minuto, aumento la presión arterial. Entonces, fíjense que con este sistema, por eso les dije, recuerden de qué depende la presión arterial. La presión arterial depende de 2 cosas. 1, gasto cardíaco. 2, la resistencia periférica. Entonces, en este caso, el simpático, ¿qué está haciendo? Aumenta las 4 propiedades cardíacas. ¿Qué logro? Aumento el volumen minuto. 2, genero una resistencia periférica porque genera vasoconstricción. Entonces, ¿qué hago? Aumento la resistencia periférica, aumento el gasto cardíaco, el volumen minuto, aumento la presión arterial. ¿Entienden por qué tienen que saber esa pequeña ecuación que les digo? Porque con eso nos vamos a ir manejando. Fíjense entonces que corrijo la disminución de la presión arterial. Eso es un ejemplo, ¿tá? Porque acá dimos como ejemplo que pasa una persona que tiene una bajada de presión. Entonces, seguimos con el mecanismo. Fíjense que les dice, es reflejo, es una respuesta rápida. Volvemos otra vez. Ejemplo, los vasoreceptores captan una bajada de presión, ¿sí? De la presión arterial. Entonces, sensan qué cosa? Los senos carotídeos y la carótida, acá tienen la carótida, ¿sí? Y, el estiramiento, ahí está, el estiramiento del seno carotídeo dado por los vasoreceptores y por lo tanto, ¿qué va a pasar con los senos carotídeos? Va a estimular, por un lado, fíjense, puede ser que estimule al parasimpático o estimula al simpático. Como hay una bajada de presión, vimos recién, lo que se va a estimular, ¿qué es? La vía simpática. El parasimpático se va a encontrar inhibido, por eso ven que baja. No quiero yo que actúe el parasimpático. Va a actuar el simpático. ¿Y el simpático qué hace? Va a actuar sobre el corazón. Ven que dice heart, corazón. Aumenta las propiedades del corazón. Aumenta la contractilidad. Y aumenta la vasoconstricción. ¿Ven que dice vasoconstricción? Tanto arterial como venoso. Acá le está diciendo contracción arteriolar. Acuérdense por qué es más sensible la arteriolar, es donde sufre mayor vasoconstricción, y a nivel de las venas. La idea, ¿cuál es? Tratar de aumentar y corregir la presión que está baja. El parasimpático en este momento no me interesa que funcione. Es un reflejo, lo hace totalmente en forma involuntaria. A ver, vamos a ver este dibujito. Este dibujito, miren acá, es para lo contrario de lo que vimos antes. También es un mecanismo
rápido. Pero en vez de tener una bajada de presión, tengo una subida de presión, ¿sí? Tengo un pico hipertensivo, no sé, van a rendir fisiología, ¿sí? Y les digo, bueno, les voy a tomar por videollamada y vamos a charlarlo. Ahí, ¡ja! ¿Está? Pico hipertensivo, ¿está? Para que piensen que no es patología esto. Estoy hablando de cosas fisiológicas, sí. Pero es verdad, estamos permanentemente, ¿sí? Claro, 180, exactamente, vamos para arriba. Eso, ustedes que están sanos, lo captan, lo sensen. ¿Quién lo va a sentar? Miren acá, acá está bien la pastillita. Bueno, Hernán toma la pastillita. Acá, miren, en los senos carotídeos, fíjense que está cerca justamente del cuello, y acá, en el callo de la aorta. Acá sensan qué cosa, el grado de estiramiento, ¿está? Y ¡pah! El estiramiento genera un estímulo sobre estos barroreceptores. Manda esa información, miren acá, vía aferente, miren acá, azul, vía aferente. ¿Y hacia dónde lo manda? Al centro integrador. ¿Dónde? Al bulbo. Donde ahí encontrábamos el núcleo del tracto solitario. Y ahí le manda la información a la médula y va a bajar. ¿Ven? La información. Esta sería, lo rojo que ustedes ven, la vía eferente. El azul sería la vía aferente. Centro integrador, que sería acá el número 3, creo. Centro integrador y después tengo la vía eferente, lo que tienen en rojo. Ahora, mi pregunta. Si yo tengo un aumento de la presión arterial, un pico hipertensivo, ¿qué va a hacer mi cuerpo? ¿Va a estimular al simpático? ¿O acá va a activarse el parasimpático? Por una cuestión de lógica. ¿Qué les parece? El para, exactamente. Porque el parasimpático, ¿se acuerdan que bajaba? Baja. Exactamente. Entonces va a actuar sobre el corazón en forma directa, generando una bajada de las 4 propiedades del corazón, inclusive la contracción, la disminuye. Entonces, ¿cómo va a ser el volumen minuto sobre el corazón? Va a disminuir. Va a disminuir el volumen minuto. ¿Y qué va a pasar con respecto a los vasos también? Está inhibido el simpático. Entonces, si está inhibido el simpático, ¿qué pasa con los vasos? Se vasodilatan. Y al vasodilatar, aumenta o disminuye la resistencia periférica. ¿Qué les parece? Disminuye la resistencia periférica. Entonces, volumen minuto bajo, resistencia periférica baja, la presión arterial, conclusión que tengo, baja. Entonces trato de esta manera corregir esto, que es el pico hipertensivo. Ven que es un mecanismo que va a depender justamente de cada individuo. Si estamos sanos, obviamente esto es tipo un relojito, no nos damos cuenta, es un reflejo. ¿tá? Es un reflejo interno, pero es un reflejo. Muy bien. Acá tienen otros ejemplos, más o menos lo que estuvimos viendo, así que si entendieron no les va a costar. Tengo un pico hipertensivo. Esto es un mecanismo fisiológico, no me metí en patología. Esto es fisiológico. Constantemente se produce esto, chicos. Piensen que vivimos permanentemente en estrés. Ustedes salen a la calle y viven en estrés. Están trabajando como negros. Viven en estrés. Entonces, este mecanismo está permanentemente funcionando para tratar de que la presión se mantenga en forma estable. ¿Está bien? Sí, el estrés estamos, por eso esto es, bueno, si se descontrola la presión ya estamos en la parte de fisiopatología y hay que ver por qué lo tiene. Después lo vamos a ver en fisiopato. ¿Bien? Se supone que para eso se tiene que uno tomar la presión arterial y la presión arterial tiene que estar en los valores estándar, ¿sí? No puedo tener picos así, sub y baja. ¿tá? Por eso repito, si van a tomarle presión arterial a una persona, primero dejarlo 5 minutos, 10 minutos en descanso y en un lugar tranquilo para que pueda tomar realmente la presión. Si no, no tiene sentido la presión. Cuando vos tenés un síncope vagal, ahí estamos hablando de una bajada muy brusco que genera el desmayo.
profe, ¿cómo es la vía eferente desde el bulbo para disminuir? A ver, si vos querés disminuir la presión, pero tenés un aumento de la presión, ¿no? Entonces, si vos tenés si vos tenés un aumento de la presión, mandaste la información de que tenés un pico hipertensivo, entonces va a originarse un estímulo sobre la vía, ahora sería parasimpático, que sería esto rojo que vos ves acá, parasimpático, y va a actuar directamente sobre el corazón. Y sobre el corazón lo que hace es disminuir las 4 propiedades cardíacas. Entre ellas van a tener una disminución de contractilidad, y al tener una disminución de la contractilidad disminuye el volumen minuto. Y por otro lado, se inhibe el simpático, y al inhibirse el simpático genera vasodilatación. Son eléctricas y químicas. Son las dos cosas, Mauro, porque cuando estás actuando acá, acá estás hablando de sinapsis. Entonces, necesitas generar un potencial de acción, por eso ahí tenés la eléctrica, para que se produzca la liberación de sustancias químicas, y ahí tenés la sinapsis. Entonces, es una señal eléctrica, y después de que generaste el potencial de acción, generas la sinapsis, es química. Son las dos cosas. ¿Es a través de mensajeros? Sí, sí, hay mensajeros, pero no me quiero meter en eso, es muy complicado. Claro, serían los neurotransmisores. Los que vimos la clase pasada, los neurotransmisores, ¿se acuerdan que habíamos nombrado? Si era el simpático, la noradrenalina, y actuaba sobre los receptores beta 1, y si era el parasimpático, ¿sí? Actuaba, esas son neuronas, actuaba justamente la acetilcolina y el receptor del muscarínico, es eso. Así que ahí tienen la parte química. Justamente, ahí tienen la parte química. Bien. Presión arterial, resumiendo. Pico hipertensivo, sensado por los barroreceptores de la carótida, callado de la aorta, manda la información aferente, par 10 y par 9, hacia el tronco cerebral, bulbo. Aclaro un poquitito porque para que no entren en caos. En Estados Unidos, médula es el bulbo, ¿está bien? No es que está mal, ni el libro, ni nada, es la traducción, ¿está? Y esto vean que es inglés. Entonces, esto táchenlo para no entrar en confusión y pongan bulbo, ¿está bien? Porque es bulbo, ¿está? Los libros en inglés, médula es bulbo, ¿está? Entonces, lo tacharon, ¿no? Tachen y pongan bulbo, ¿ah? Bien, para que cuando estudian no se vuelvan locos. Y entonces en el bulbo se encuentra este nucleamiento, núcleo del tracto solitario. ¿Y ahí qué hace? Sensa internamente cómo está la presión, y como tengo un pico hipertensivo, va a correr miren, esta ruta. Esta ruta no, fíjense que está punteado, está inhibido. Fíjense que inhibe la vasoconstricción, inhibe el cardioacelerador, o sea, inhibe el simpático. Pero acá lo que está haciendo es estimular al parasimpático, que es un desacelerador cardíaco. ¿Lo ven? Y entonces actúa sobre el corazón, generando, digamos, una disminución, vean que dice acá inhibición, una disminución de la actividad del nodo sinusal, que era el marcapaso, y la inhibición del sistema contráctil. ¿Para qué? Para bajar la presión arterial. Obviamente no es una inhibición completa, chicos, sentido común, porque si no tenemos paros cardíacos, tampoco la pavada. Disminuye, baja. Bien. Veamos el mecanismo a mediano plazo.
A mediano plazo existen 3 mecanismos que comienzan, comparado con el anterior, más lentamente. Fíjense que se inicia en minutos, el otro era segundos, y se desarrolla completamente después de horas. Después de horas, ¿ok? ¿Cuáles son esos 3 mecanismos? Vamos con el primer mecanismo, movimiento de líquido a través de los capilares. O sea, ese movimiento de líquido es que se produce ese líquido, se va a ir hacia el intersticio. Entonces, ¿cuándo se va a producir esto? Cuando hay un aumento de la presión, tanto arterial como venoso. O sea, puede ser que haya un aumento de la presión arterial, un aumento de la presión venosa, o puede ser que haya un aumento de las dos cosas, y entonces se empieza a ver un aumento de la filtración capilar. Cuando yo digo que hay un aumento de la filtración capilar, que después lo vamos a ver, significa que el líquido que está en el vaso se va hacia el intersticio. Entonces, si el líquido se va al intersticio, adentro del vaso voy a tener menos cantidad de líquido. Y ahí genero una bajada de presión. ¿Sí? Es un mecanismo que tenemos. Después ese líquido, si mi cuerpo está bien, va a pasar al sistema linfático. Se reabsorbe a nivel del sistema linfático y forma parte de la circulación. Si no está bien, y bueno, ahí se producirá edema. ¿Está bien? Ese sería un movimiento de líquido a nivel de los capilares. Se genera cuando hay un aumento de la presión arterial, venosa o las dos cosas. Otro mecanismo, relajación de los vasos inducidos por estrés. Los aumentos, acá es de la presión arterial, se contrarrestan parcialmente por la propiedad de los vasos de aumentar lentamente su distensibilidad, especialmente en las venas. Entonces, ¿qué va a pasar? Se relajan los vasos. Acuérdense que hay cierta distensibilidad y se va a empezar a acumular ese líquido en los vasos. ¿Está bien? Hasta que vuelva otra vez a la circulación, siempre y cuando sea fisiológico. Si no, empieza a haber una acumulación a nivel venoso. ¿Está bien? Entonces ya no sería fisiológico. Siempre estoy hablando desde el punto de vista fisiológico. Y después tenemos un sistema que seguro lo vieron cuando vieron histología, que es el sistema renina-angiotensina. Hasta ahí, renina-angiotensina. Hasta ahí es un mecanismo a mediano plazo. Y se produce cuando hay una disminución del flujo renal y como consecuencia una disminución de la presión arterial. Repito, acá es una disminución del flujo renal y como consecuencia voy a tener una disminución de la presión arterial. Cuando yo tengo una disminución de la presión arterial, se activa este sistema que es el sistema renina-angiotensina, que va a llevar a la formación de la angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es una sustancia muy vasoconstrictora. ¿Sí? Es un vasoconstrictor. Y es decir que me aumenta la resistencia periférica. Ahí ya tenemos un mecanismo de tratar de ¿qué? De subir la presión arterial. Por eso les recalco, este sistema se produce cuando hay una disminución de la presión arterial. La finalidad entonces es activar el sistema, que ahora lo vamos a ver, renina-angiotensina, para formar angiotensina 2. Potente vasoconstrictor. Este sistema, ¿sí?, se hace evidente después de 20 minutos y puede persistir por largo tiempo. Algunas veces es necesario la activación del otro. El segundo, en vez de seguir, se empieza a acumular en las venas. ¿Se acuerdan que en las venas había acumulación del 67%? Bueno, se empieza a acumular ahí más cantidad de sangre. Fíjense que puede ser a nivel arterial, pero más que nada, por eso dice especialmente en las venas, por la capacidad que tiene de retener esa sangre.
Entonces, si retengo sangre a nivel de los miembros inferiores, ¿qué va a pasar? Llega menos cantidad de sangre a nivel corazón. Y es una forma que tiene el cuerpo de tratar de que no haya tanto aumento de la presión arterial. Estoy disminuyendo el retorno venoso con este mecanismo. El retorno venoso que vuelva la sangre es el corazón. Ojo que es un mecanismo que tiene que durar cierta cantidad de tiempo, si no entramos a patología, ¿eh? ¿Está? Muy bien. Sistema renina-angiotensina, lo conocen, porque yo le dije el dibujito seguro lo conocen. ¿Cuándo se activa el sistema renina? Acuérdense que es cuando está afectado a nivel renal y capta una bajada de presión arterial. O sea, se activa, lo ponen grande, se activa cuando hay una disminución de la presión arterial y una disminución de la irrigación renal, ¿sí? Recuerden que acá hay un aparato que ustedes lo conocen en histología que se llama aparato juxtaglomerular, seguro que lo conocen. Y a ese nivel, cerca de la arteriola aferente, fíjense que acá tienen la arteriola aferente, ingresa a ese, bueno, forma de capilar glomerular y después sale la arteriola eferente, ¿sí? A nivel de la arteriola aferente tenemos una serie de células, que son células mesangiales especiales, que tienen la función de sintetizar renina. Entonces, la renina se libera hacia la sangre porque es una hormona. Acuérdense, lo fabrica justamente el riñón, este sistema mesangial. Entonces, ¿cuándo se fabrica la renina? Cuando hay una bajada de presión arterial y está íntimamente relacionado con la parte renal, con el flujo renal que también va a estar disminuido. Estas células que se llaman células mesangiales, hay células mesangiales adentro, son las intramesangiales y afuera, extramesangiales. Y hay más cantidad en la arteriola aferente porque se sensan más rápidamente, ¿sí? Los cambios. Entonces libera la renina, ¿está? Vamos a ver qué pasa después. Bien. Entonces, la renina se libera. Fíjense que acá tienen disminución de la presión de la arteriola aferente, actividad simpática, porque simpática favorece la vasoconstricción, ¿sí? La renina se libera, viaja por sangre. ¿Y qué hace la renina? Tiene una función la renina. Importante, ¿eh? La función que tiene es activar algo que está como simógeno. Activar el angiotensinógeno, que es un simógeno inactivo fabricado por el hígado, por eso ustedes ven acá el hígado. Y ese angiotensinógeno se va a activar en esto, en angiotensina 1. Esto de que se active angiotensina 1 me lo da esto, la renina. Gracias a la renina, algo que es simógeno se activa. Y esa angiotensina 1, por acción de una proteína que es la ECA, enzima convertidora de la angiotensina, pónganlo en algún lugar, igual más adelante lo tienen, enzima convertidora de la angiotensina, la palabra se lo está diciendo, la angiotensina 1 se transforma por la ECA en angiotensina 2. Y la angiotensina 2, ya les dije, es un poderoso vasoconstrictor. Y si es vasoconstrictor, aumenta la resistencia periférica. Y si aumenta la resistencia periférica, me va aumentando, es uno de los factores que me va a favorecer el aumento de la presión arterial. Quiero aclarar algunas cositas para que vayan entendiendo. Primero, esta conversión del angiotensinógeno, angiotensina 1, angiotensina 2, ocurre en la circulación. Por eso ustedes ven acá un dibujito que muestra como que es un vaso sanguíneo que está circulando todo, ¿tá? Ahí se produce esa conversión. Angiotensinógeno, angiotensina 1, angiotensina 2, todo en la circulación. Y la otra cosa que les quiero aclarar por el dibujito es esto, la ECA. La ECA, que es una proteína, ¿sí? Enzima convertidora de angiotensina, es una
proteína que es sintetizada por todas las células endoteliales. Repito, sintetizado por todas las células endoteliales. Lo que pasa, siempre dibujan el pulmón, porque en primer lugar se descubrió ahí. Entonces pensaban que solamente se formaba en los pulmones, pero ahora ya se sabe que no. Pero como todos los libros ponen el pulmón, quiero que lo sepan. Y además, los pulmones, no se olviden que es un órgano muy irrigado. Es uno de los órganos que tiene mayor irrigación. Es más, es un órgano que tiene doble circulación encima. Entonces ahí es donde se produce, siempre adentro de los vasos sanguíneos, en la circulación es donde la angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2. Repito, todo esto es en la circulación, ¿sí? Y ahí tenemos la angiotensina 2, que es un poderoso vasoconstrictor, aumenta la resistencia periférica y por lo tanto aumenta la presión arterial. Recuerden que el sistema, repito, es cuando hay una bajada de la presión arterial. Pónganlo en alguna parte para que no se confunda. Bajada de la presión arterial. Y vamos con el otro mecanismo. Si no da resultado este, el de mediano plazo, bueno, se tiene que activar este, el de mecanismo de largo plazo, ¿sí? Los mecanismos de regulación a largo plazo se basan en procesos que afectan el volumen del líquido vascular. Comienza su acción entre, acá empieza, 3 a 4 horas iniciada la variación de la presión arterial. ¿Sí? O sea, comienza a haber una alteración de la presión y esta empieza a responder tardíamente, 3 a 4 horas. Y se va haciendo más efectiva, fíjense, por eso es a largo plazo, en días o semanas. Fíjense cuándo se hace efectivo, no es en forma inmediata, porque es más hormonal, entonces siempre todo lo hormonal es más lento. Días y semanas, hasta que la presión vuelva otra vez a su estado inicial, o sea, a su estado normal. Si no vuelve, bueno, veremos qué es lo que pasa, ya pasa a ser de un individuo a un paciente, ¿está bien? Vamos a ver cuáles son los procesos. Uno, hay un incremento de la presión arterial y hace que el riñón excrete mayor cantidad de orina, reduciendo el volumen vascular y por ende el retorno venoso y el volumen minuto. ¿Se entiende? O sea, por un lado, si yo tengo por ejemplo, un aumento de la presión arterial, uno de los mecanismos que se va a poner en marcha son los riñones. Entonces, los riñones, ¿qué va a hacer? Va a tratar de sacar la mayor cantidad de agua a través de la orina, ¿sí? Hace un efecto normal, fisiológico de diurético, ¿sí? Eso sería lo que hace el cuerpo, tratar de orinar más para tratar de sacar mayor cantidad de agua. Cuando yo saco la cantidad de agua, lo que logro que es reducir el volumen de agua de mi organismo. Esto es lo que ustedes ven acá, que no quiero que se confundan, porque después me ponen esto en el examen y está mal. Es un ejemplo para que ustedes entiendan que este mismo mecanismo que se hace fisiológicamente, si no da resultado, ¿qué utilizamos? Utilizamos diuréticos. El efecto del diurético, ¿cuál es? Justamente aumentar la diuresis para tratar de ¿qué? De sacar más cantidad de agua, ¿está bien? Esto es lo terapéutico, pero no es lo fisiológico. Esto se utiliza cuando esto, que yo les dije, no funciona adecuadamente o los riñones necesitan ayuda para sacar agua del cuerpo, ¿está? Por eso esto se da cuando hay un aumento de la presión arterial en la cual se activa los riñones para tratar de excretar mayor cantidad de agua. ¿Está? Otro mecanismo que incluye la liberación de un péptido, una proteína que se llama péptido atrial natriurético. Péptido atrial natriurético es una hormona. Y esta hormona es fabricado por los
acá dice miocitos, que son los músculos de las aurículas del corazón, ¿sí? Y también responde ante un grado de estiramiento de ese volumen sanguíneo, ¿está? Este péptido natriúretico atrial también va a actuar cuando tengo un aumento de la presión arterial. Después lo voy a comparar con otra hormona y lo van a entender mejor. Lo dejo aparte, ¿sí? Y después, cuando la presión arterial se mantiene, estas dos, entonces cuando hay un aumento de la presión. Cuando se mantiene la presión arterial baja, o sea, sigue baja, no dio resultado al anterior, el de mediano plazo, se va a activar entonces el sistema, que es el sistema renina, angiotensina, que ya lo fuimos activando, aldosterona. Vean que incluyo una hormona, aldosterona. Este mecanismo también va a estimular otra hormona, que es la hormona antidiurética. O sea, va a actuar las dos, renina, angiotensina, aldosterona, más la hormona antidiurética. Repito, esto se da cuando la presión arterial disminuye, baja, hay una lipotimia. Vamos entonces a ver qué hace el factor natriurético, ¿sí? Este péptido natriurético atrial, lo que hace, primero donde se sintetiza en las aurículas, ¿sí? A donde tienen lo verde, ahí. Sintetiza en las aurículas. Hay diferentes péptidos natriuréticos, está el A, el B y el C. El que yo les estoy enseñando es el A. El A viene de atrial o auricular, porque lo sintetizan en estos lugares, ¿bien? Después hay un péptido natriurético que por ahí en el futuro lo escuchan, que es la B. B viene de cerebral, en inglés, brain, ¿sí? Que lo sintetizan a nivel del cerebro. Y después hay un tipo de C que muy bien nos especifica dónde se sintetiza. El que estudiamos más es el péptido natriurético atrial o auricular, ¿sí? Y esto se genera ante un aumento constante de la presión en las paredes de las aurículas. En otras palabras, cuando se sintetiza este péptido natriurético auricular o atrial, se sintetiza cuando hay un aumento de la presión que va a ser captada, ese aumento de la presión en las aurículas. Es decir, que el estímulo es, lo tienen acá escrito, la distensión de las aurículas, ¿sí? El estiramiento de las aurículas. Y eso, cuando hay estiramiento de las aurículas, es porque hay un aumento de la presión, ¿está? Ahí es cuando se estimula. Fíjense que acá tienen el mecanismo que yo les dije, que cuando hay una bajada de la presión arterial, miren acá, vamos a activar todo el sistema que estábamos viendo, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Van a ver que voy a repetir los pasos que ustedes ya conocen. Bajada de presión arterial. Hay una disminución del nivel sanguíneo. Miren acá, hay algunas causas: deshidratación, déficit de sodio, hemorragia, ¿sí? Esto genera una disminución de la presión arterial y esa disminución de la presión arterial va a ser censada en el riñón por el aparato yuxtaglomerular. Las células mesangiales van a liberar renina, que es una hormona fabricada por los riñones. Y la renina lo que hace, lo digo rápido porque lo fuimos viendo ya, la renina lo que hace es activar el angiotensinógeno en angiotensina 1. Esa angiotensina 1 en la circulación, recuerden, va a pasar de angiotensina 1 a angiotensina 2. Esta conversión se produce por la ECA. Acá está la palabra, ¿ven? Enzima convertida a angiotensina. Sabía que lo tenían por algún lado. Entonces, la ECA es responsable de transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2. Hay una conversión. La angiotensina 2, hasta acá lo habíamos visto, es un poderoso vasoconstrictor. Entonces, esa vasoconstricción aumenta la resistencia periférica y puede empezar a aumentar la presión arterial. Pero si no da resultado esto, que hasta acá fue el de mediano plazo,
Ahí la angiotensina 2, entonces, ¿qué va a hacer? Va a estimular, va a mandar la orden sobre la corteza suprarrenal, la zona glomerular, la liberación de esta hormona, la aldosterona. Ahí empezamos con el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y esta aldosterona, acuérdense que se fabrica en la corteza suprarrenal, en la corteza, en la parte externa, zona glomerular. Aumenta la secreción de la aldosterona y la aldosterona lo que va a hacer es actuar directamente sobre el riñón. Y sobre el riñón lo que hace la aldosterona es aumentar la reabsorción de sodio y secretar potasio. Les voy dando lo más importante, aumentar la reabsorción de sodio, o sea, estoy metiendo sodio al cuerpo, y secretar potasio. Estoy sacando potasio del cuerpo. Y lo voy a eliminar por orina. Como el sodio arrastra agua, en forma indirecta se lleva agua. ¿El potasio funciona como un regulador? Sí, puede funcionar como un regulador. O sea, ahora les voy a dar un ejemplo. Esperen. Entonces, la aldosterona actúa a nivel renal. Ya les voy diciendo porque lo van a tener que saber pronto. Actúa en el túbulo distal y túbulo colector de la nefrona. Ahí es donde actúa esto. Túbulo distal y túbulo colector. A ese nivel lo que se produce es reabsorción de sodio, meto sodio al organismo y hago una secreción, lo tienen por acá, de potasio. Saco potasio del organismo. Es un regulador que tengo. Meter sodio, saco potasio. ¿Está bien? Chicos, no es la bomba de sodio-potasio acá, ¿eh? Por favor, no me digan que la bomba de sodio-potasio porque es por canales. ¿Está bien? Son canales. Gradiente electroquímico, son canales. ¿Está? Ahora, a donde va el sodio por gradiente osmótico lo lleva el agua. Entonces el agua también pasa al organismo, pero en forma secundaria, no es por la aldosterona, es por el sodio, que se va reabsorbiendo y el agua sigue el sodio. Entonces, como tengo sodio y meto agua, aumento el volumen minuto, y al aumentar el volumen minuto, ¿qué hago? Corregir esta presión que está baja. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá lo corregí por la vasoconstricción que se produce. Entonces, aumento la resistencia periférica. Y la aldosterona lo que está haciendo es aumentar el volumen minuto, porque aumento la reabsorción del agua y aumento la reabsorción de sodio y saco potasio. ¿Está? Fíjense entonces, si ustedes tienen una persona, piensen de esta manera, ustedes tienen una persona que es hipertensa, ¿Qué es lo primero que le sacan de la dieta? Cuando una persona es hipertensa. Olvídense de la pastillita. Primero vamos con lo natural. Claro. Alguien dijo el sodio, la sal, el sodio, exactamente. Es lo primero que yo quiero eliminar. Ahora, si una persona es hipotensa, el ejemplo de acá, ¿qué es lo primero que le trato de dar si yo veo que una persona entra en un tipo que se siente mal y no, azúcar no, esa es la glucemia? Le doy sal. Le meten sal abajo sublingual y ahí se recupera inmediatamente. Porque lo que yo estoy tratando de hacer es tratar de aumentar la concentración de sodio y ahí arrastro agua. Ese es el mecanismo, ¿está bien? Entonces, cuando hay una bajada de presión, yo lo que quiero hacer es meter sodio y agua para aumentar el volumen minuto y eso me lo hace la aldosterona. Ahora, ojo chicos, porque este mecanismo, el del sistema renina-angiotensina, no es solamente para la presión arterial, No vayan con esa idea. Piensen ustedes que cuando yo tengo una alteración del potasio, también va a actuar este sistema. Para que no vayan solamente con la idea que solamente maneja la presión arterial. Por ejemplo, si una persona, porque el potasio también es muy jodido, Si una persona tiene una hiperpotasemia, ¿saben lo que es una hiperpotasemia?
un aumento de la concentración de potasio en plasma. ¿Está bien? Eso es hiperpotasemia. ¿Qué les parece que va a hacer el cuerpo para sacarme de encima el potasio? Que es tan malo como tener una hipopotasemia. ¿Qué hace? Estoy ante una hiperpotasemia. ¿Qué hace el cuerpo? Bien, lo excreto. Emiliano dice, lo excreto, lo elimino. Y entonces, ¿cómo lo excreto? Por el sistema renina-angiotensina. Y lo voy excretando, aumentando el sodio. Sí, sí, obvio, porque el mecanismo de la aldosterona es reabsorber el sodio, obvio. Pero es para que ustedes se fijen que este mecanismo, ustedes siempre se van con la idea que este mecanismo solamente es para la presión. Y no quiero que vayan con esa idea que solamente es para la presión arterial. También está asociado con los niveles de potasio en sangre, que es muy importante también, ¿eh? Y es jodido, ¿eh? Siempre tiene que mantenerlo estable. Muy bien. Bueno, acá tienen otro dibujito, por una cuestión de tiempo no le cuento, pero es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo sacado del libro, no. Voy más rápido por una cuestión de tiempo. Acá tienen la función de la aldosterona. Acuérdense que la función de la aldosterona, como tienen acá todo, renina, angiotensina, todo lo que estuvimos viendo de la aldosterona que actúa a nivel renal, y acá más que nada es para mostrarle en qué nivel hay receptores para la aldosterona. Acá tienen la nefrona, glomérulo, túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal, y en la parte más distal, justamente del túbulo distal y túbulo colector, es donde se va a producir el mecanismo. ¿Está bien? Y fíjense que acá se amplifica el dibujito y mostramos la célula y vemos cómo actúa la aldosterona. La aldosterona, primero es una hormona, y la aldosterona es un esteroide. Y si es un esteroide, pasa libremente por la membrana lipídica, no tiene problema. Pero fíjense dónde está el receptor de la aldosterona, adentro de la célula. Cuando se interactúa y estimula ese receptor lo que hace es generar la apertura de los canales de sodio. Y acá es donde yo les dije, se produce la reabsorción de sodio y se produce la secreción de potasio. ¿Está? ¿Ven cómo es? Reabsorción, todavía no vimos renal. Reabsorción es cuando meto sodio dentro de la célula y de la célula va hacia la sangre. Y secreción es cuando yo estoy sacando el potasio hacia la luz. Ven que es amarillo por la orina. ¿Está? Ahora, este sodio que ingresó, acuérdense que tiene que salir. ¿Y acá cómo sale? Por el mecanismo, acá sí es una bomba. La bomba de sodio-potasio. Que el mismo receptor estimula ese canal para tratar de sacar ese sodio. Y así saco sodio, meto potasio y el potasio va saliendo. ¿Está? Este es el mecanismo de acción. Fíjense que también yo les dije que aparte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, cuando yo tengo una bajada de presión, también actúa la hormona antidiurética o la vasopresina. La hormona antidiurética es una hormona que es sintetizada a nivel del hipotálamo, a nivel de un nucleamiento que se llama núcleo supraóptico. Y a partir de axones, estos son axones, pasa por el infundíbulo y ahí, en la neurohipófisis, es donde se almacena esta hormona. ¿Está bien? Entonces, la hormona antidiurética se fabrica acá, en el hipotálamo, se almacena en la neurohipófisis. Y esta hormona se libera hacia la sangre cuando es necesario. Y va a actuar directamente sobre el riñón. La hormona antidiurética va a actuar también en la parte del túbulo colector. Por eso ustedes ven la nefrona y ven esta parte que es el túbulo colector. El mecanismo de acción que tiene la hormona antidiurética es la siguiente. Imagínense que esto es una célula del túbulo colector. Lo que va a hacer es interactuar con receptores
esta hormona antidiurética. Interactúa con receptores. Lo que hace es estimular el AMP cíclico y a través del AMP cíclico genera una fosforilación. Al fosforilar lo que hace es estimular las vesículas que contienen las acuaporinas. ¿Se acuerdan que para que pase el agua necesita esos canales especiales que se llaman acuaporinas? Entonces estas células tienen la capacidad de sintetizar acuaporinas. Por ello lo tengo acumulado en los lisosomas. Pero la HAT lo que hace es como que estas vesículas transportan esas acuaporinas y lo depositen sobre la membrana, para así aumentar la absorción del agua. Es decir, que la hormona antidiurética lo que hace es aumentar la reabsorción del agua. Esta sí es para la reabsorción del agua específicamente, ¿sí? Y una vez que reabsorbe el agua pasa hacia la sangre. Y cuando pasa la sangre, al haber un aumento de la absorción de agua, ¿qué voy a tener? Un aumento del volumen sanguíneo. Y al aumentar el volumen sanguíneo, aumento la presión arterial. Por eso les dije que cuando hay una bajada de presión, trabaja el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero también actúa la hormona antidiurética. ¿Está? Actúan los dos. Y vamos viendo la microcirculación. La angiotensina 2 te puede estimular la liberación de la hormona antidiurética. Por un lado ese y por otro lado también la osmolaridad plasmática, que la vamos a ver en el futuro. Es más la osmolaridad plasmática que otra cosa, pero la angiotensina tiene un efecto para liberar la hormona antidiurética. Pero ya te voy avisando, Emiliano, que es más la osmolaridad plasmática, la que te lo controla. Lo que pasa es que, bueno, todavía no vimos renal y faltan algunos datitos, ¿sí? Pero no está mal tu concepto, No está mal. Pero faltan algunas cositas, ¿sí? Bien. Y vamos con el último tema, que es la microcirculación, o sea, los capilares. Acá tienen un dibujito. Está piola, en blanco y negro, pero algunas veces lo viejo sigue siendo útil. Fíjense que acá tienen una arteria, es una arteria pequeña de 50 micrones. Estas arterias se van dividiendo en estructuras más pequeñas, que son las arteriolas. Fíjense, de 20 a 50 micrones. Las arteriolas, fíjense que van a dar estas estructuras que son las metaarteriolas. Fíjense el tamaño, de 10 a 15 micrones. Recuerden que las metaarteriolas, cerca de, digamos, donde empieza a dar origen los capilares, hay pequeños esfínteres, ¿sí? Que son los esfínteres precapilares, que justamente son los que permiten la regulación de la llegada de la sangre a nivel de los capilares y darle tiempo a que se produzca ese intercambio. Y después tenemos los capilares que son arteriales, que son de 5 micrones, fíjense, acuérdense que el glóbulo rojo era de 7 micrones, ¿se acuerdan? A 8 micrones, para que vean que acá es donde el glóbulo rojo se tiene que deformar. Tenemos a nivel, bueno, se va uniendo y se va formando los capilares venosos, son un poquito más grandes, 9 micrones, y estos capilares venosos es donde empieza a originarse las venas, justamente, dan origen las vénulas, que son las vénulas colectoras, porque las vénulas colectoras se van a ir resumiendo hacia venas más grandes, ¿sí? Entonces así ustedes están teniendo una idea de cómo es esa red de capilares, que es bastante compleja. No es solamente capilares y ya está. Es una red más compleja, ¿sí? Si uno toma en cuenta, ¿se acuerdan que les dije que los capilares eran muy delgaditos y estaba solamente revestida por el endotelio? ¿Se acuerdan que el endotelio es un epitelio plano simple y después estaba apoyada la membrana basal y se acabó? No había otra estructura. Y entre un endotelio y otro endotelio hay poritos, pequeños poros. Según órgano, los poros pueden ser más grandes o más chicos, ¿tá? Eso va a ser importante para lo que vamos a ver ahora.
Si los poros son grandes, ustedes lo vieron como que están fenestrados. ¿Qué zona que está más fenestrado? Es el riñón, justamente. Y si agarramos, supongamos, a nivel central, cerebro, y prácticamente la unión está pegadita uno al lado del otro y no hay poros. Para que vean después por qué se los digo, ¿está? Vamos a agarrar estos que están como más fenestrados para que ustedes vean que hay ciertas sustancias que pueden pasar con facilidad a través de los poros y otros pasan directamente. Fíjense en moléculas, ¿sí? Moléculas pequeñas como el sodio, potasio, glucosa, aminoácidos, ¿sí? Que pueden pasar de la luz, o sea, de la sangre, hacia el intersticio, a través de los poros. ¿Tá? Pasan con facilidad, sin ningún problema. Hay otras que pasan todavía con más facilidad, por ejemplo, el oxígeno y dióxido de carbono. Estas dos sustancias, desde el punto de vista como son lipofílicas, ¿sí? Tanto el oxígeno como el dióxido de carbono no tienen problemas y traspasan la membrana y pasan por difusión simple sin ningún problema, ¿sí? Porque son liposolubles. Entonces pasan a través de la membrana y no tienen ningún problema. Hay otras estructuras como las proteínas que lo vimos cuando empezábamos con sangre, que les dije que las proteínas plasmáticas no atravesaban de ninguna manera el intersticio. Bueno, sigo insistiendo. Las proteínas plasmáticas, que son las de alto peso molecular, sobre todo la albúmina, esta, fíjese el dibujito que hace como un rebote. ¿Por qué? Porque no pueden atravesar de ninguna manera. No puede pasar por el endotelio, no puede pasar por los poros y tienen que concentrarse en el plasma. No hay otra. Y después hay unas proteínas que son chiquititas, ¿sí? Algunas proteínas que son muy pequeñitas, que sí pueden pasar, ¿sí? Pueden pasar al intersticio. Pero fíjense que no es tan fácil que pasen, ¿sí? Estas proteínas, porque pasan, pero tienen que ser endocitados. Miren, acá lo tienen mejor. Pasan, tienen que ser endocitados, tienen que formar vesículas, tienen que transportarla y tienen que liberarse por exocitosis. Pero son las proteínas de bajo peso molecular y mucho menos concentrado, pero jamás va a pasar eso con la albúmina. Jamás va a pasar eso con las inmunoglobulinas. ¿Está bien? Eso ténganlo en cuenta. Pero sepan los diferentes mecanismos. A nivel de la microcirculación, se encuentra con una hipótesis, que es la hipótesis de Starling, que yo les empecé a explicar cuando vimos plasma y les hablé de la fuerza de Starling. ¿Qué es esto? Hipótesis de Starling, fuerza de Starling es lo mismo. Entonces, fíjense que esa hipótesis de Starling ocurre únicamente en los capilares, o sea, en esa microcirculación, no se produce en otro lugar. Esta hipótesis de Starling o fuerza de Starling explica la relación entre dos presiones. Una es la presión hidrostática y la otra es la presión oncótica, ¿sí? Y fíjense que les dice, explica relación entre presión hidrostática y presión oncótica y el papel de estas presiones a la hora de regular el paso del líquido a través del endotelio capilar y se va a expresar por esta ecuación. Tenemos el QF, Q es caudal, así que está hablando del movimiento del líquido a través de los capilares, a través de la pared de los capilares, que va a ser igual a una constante de filtración para la membrana capilar, va a ser constante según el tejido, aclaro, y eso va a ser igual a, abrimos paréntesis, presión hidrostática capilar más la presión oncótica del líquido intersticial. Dibujito. Presión hidrostática capilar más la presión oncótica intersticial. ¿Sí? Estas dos se suman. Estas dos favorecen la filtración. Después tenemos las otras dos presiones. Una que es la presión hidrostática del líquido intersticial más la presión oncótica, que sería la presión oncótica a nivel capilar. Acá dice plasmática, es a nivel capilar, ¿sí? O plasmática.
¿sí? Estaríamos hablando de estas presiones. Entonces, nosotros hacemos la suma de esto, hacemos la suma de esto, y una vez que ya tenemos por separado la suma, restamos estos valores. Y ahí vamos a saber qué elementos filtran y qué elementos se reabsorben. Ahora solamente les presenté las presiones, no se desesperen, ¿está? Recuerden que esto solamente ocurre en la microcirculación. Acá seguimos con la misma ecuación y vamos a ver los diferentes elementos que participan. Uno es el coeficiente de filtración. Como les dije, el coeficiente de filtración representa la permeabilidad al agua de la pared del capilar. Este coeficiente varía según el tipo de tejido, ya se los dije, ¿sí? Según las características que tienen ese tejido. Por ejemplo, no es lo mismo, por eso les di el ejemplo al principio, no es lo mismo el capilar glomerular que el capilar cerebral. ¿Por qué? Porque ese coeficiente se mantiene constante a nivel glomerular, pero los glomérulos ya les dije que, ¿se acuerdan que eran más abiertos los poros? Son fenestrados. Para formar la orina. Acuérdense que esto va a finalizar para formar la orina, ¿no? En cambio, a nivel del cerebro, hay capilares, por supuesto, pero ese coeficiente está disminuido. ¿Por qué? Porque no hay, los poros son muy estrechos, entonces no hay tanta facilidad, ¿sí? Entonces, ese coeficiente se modifica, obviamente, también según las lesiones. Yo estoy hablando acá en sanos, pero se puede modificar mucho ese coeficiente si yo estoy ante quemaduras. Por ejemplo, que las quemaduras, estoy hablando de los quemados importantes, los quemados de tercer y cuarto grado, lo que va a tener que mucha pérdida de proteínas, pierde plasma el paciente quemado, ¿sí? Entonces, obviamente, esta red de capilares se van a alterar totalmente, ¿sí? Entonces, vamos con lo normal, con esto. Vamos entonces con las presiones hidrostáticas. Por un lado tengo la presión hidrostática capilar, que está dentro del vaso, y la presión hidrostática intersticial, la que está en el intersticio, fuera del vaso. La presión hidrostática capilar, márquenlo porque esto es importante, es la fuerza que favorece la filtración. ¿Qué quiere decir la fuerza que favorece la filtración? Sacar el líquido, el agua, desde el capilar hacia el intersticio. ¿Está bien? Esa es la fuerza, es la filtración. Determinado por la presión arterial. Obviamente, esa presión hidrostática capilar está íntimamente relacionado con la presión que ejerce a nivel arterial. ¿Está? Pero es más afectado también los cambios en la presión venosa. Entonces, ojo que también puede estar afectando la arterial, pero no nos olvidemos la venosa. Es máximo en el extremo arteriolar y mínimo en el extremo venoso. Es más sensible los cambios a nivel de la parte arteriolar que a nivel venoso. Ahora después vamos a verlo con el dibujo. Y después tienen la presión oncótica. Tienen las dos presiones. Por eso le dije, son dos las presiones. Pero después hay que ver a dónde se ubican esas presiones. Una es la presión oncótica capilar, que es la fuerza que se opone a la filtración. Repito, la presión oncótica que está en la sangre es la fuerza que se opone a la filtración. ¿Por qué? Porque la presión oncótica capilar está dada con algo que vimos al principio cuando estudiamos plasma, por las proteínas, por la albúmina que les expliqué. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que la función que tenían las proteínas plasmáticas era retenedora del agua? Entonces, obviamente, al retener el agua es una de las presiones que opone el grado de filtración.
Otra cosa que tomar en cuenta, tanto el incremento de la presión oncótica capilar va a ser debido a un incremento de la concentración de las proteínas plasmáticas y una disminución de la concentración oncótica capilar es ocasionada por un descenso de la concentración de las proteínas plasmáticas con un aumento en la filtración. Esto también lo vimos cuando vimos eso del plasma. Por ejemplo, puedo tener un incremento de la concentración de las proteínas plasmáticas, puedo tener un aumento de la concentración de las proteínas plasmáticas. Y entonces, si tengo un aumento de la concentración de proteínas plasmáticas, voy a retener más cantidad de agua. Pero si yo tengo una falla hepática, por ejemplo, tengo, no sé, lo que quiera, una hepatitis, una cirrosis, una falla hepática, no importa. Acuérdense que en los hepatocitos donde se fabricaba más cantidad de proteínas. Entonces ahí, si tengo una falla hepática, hay una disminución de la presión oncótica, porque no tengo proteínas. ¿Y ahí qué va a pasar? Ahí voy a tener una filtración mayor y ahí puedo tener edema. Por eso es tan importante esto, porque en fisiopato vamos a manejar mucho justamente esto que está fallando, ¿sí? Y después tengo la presión oncótica intersticial, la que está fuera del vaso, ¿sí? Esa presión oncótica intersticial es una fuerza que favorece la filtración porque atrae el agua. Si está fuera del vaso, atrae el agua. Pero hay poca cantidad. Ya vimos que proteínas en el intersticio hay muy poco. Entonces ustedes tienen esta hipótesis de Starling. Ahora vamos a ir asociando con todo lo que fuimos viendo. Ustedes tienen el vasito capilar, el extremo arterial y el extremo venoso, por eso el color. ¿Está? En el extremo arterial, que lo vamos a representar acá en color rojo, fíjense que tengo el movimiento de líquido que se va a producir en el extremo arterial. Tengo un coeficiente, este es constante, porque vamos a hablar siempre de un mismo tejido, así que ni lo tocamos a eso. Y vamos a ver que en el extremo arterial voy a tener una presión hidrostática de 32 milímetros de mercurio. Acá. A nivel capilar, voy a tener una presión hidrostática de 32 milímetros de mercurio. Y voy a tener una presión oncótica intersticial, acuérdense, son los dos factores que favorecen la filtración, de 3 milímetros de mercurio. Es muy poquitito, ¿sí? Porque hay pocas proteínas, por eso. 3 milímetros de mercurio. Si yo hago la suma 32 más 3, me va a dar 35 milímetros de mercurio. Bien, ya tenemos este dato. Ahora veamos qué es lo que pasa con las fuerzas que lo ponen. Entonces yo voy a tener, por un lado, la presión, estoy acá, la presión hidrostática intersticial. La presión hidrostática intersticial es 0. Y la presión, ahora agarramos esta, la presión oncótica capilar, lo tienen acá, presión oncótica capilar es de 25. Si ustedes hacen 0 más 25, 25. Ahora, tenemos que ahora restar, hacer la diferencia de estos dos valores que ya tenemos. 35 menos 25. 35 menos 25 me va a dar 10 milímetros de mercurio. O sea, me va a dar un dato que es positivo. Si este número me da positivo, significa que favorece la filtración del agua. ¿Qué quiere decir filtración del agua? Que el líquido que tengo acá en el capilar se moviliza hacia el intersticio. Cuando el líquido va del capilar al intersticio, ese movimiento es lo que se llama filtración. Y fíjense que al principio, como tengo mayor presión, la filtración va a ser mayor. Pero a medida que me voy acercando a la parte central, obviamente la filtración va disminuyendo. Y fíjense acá que en resumen lo que les está diciendo es que la presión hidrostática capilar siempre va a ser mayor a la presión oncótica capilar. Es decir, que
tengo siempre la presión hidrostática, la que me favorece el movimiento del líquido desde el medio intravascular hacia el intersticio. Ahora, vamos a este extremo. ¿Qué es lo que pasa en el extremo capilar venoso? Ya estamos cerca de las venas. Entonces vamos a buscar y vamos a reemplazar. Movimiento del líquido, lo ponemos en azul. Tengo el coeficiente, eso recuerden que depende del tejido. Y voy a tener, vamos primero con este, presión hidrostática capilar. La presión hidrostática capilar es de 15. O sea, es muchísimo, muchísimo menor que la del extremo arterial. Más, tenemos esto, la presión oncótica intersticial. La presión oncótica intersticial es de 3 milímetros de mercurio. 3 milímetros de mercurio. Ya tenemos 15 más 3, 18. 18 milímetros de mercurio. Ahora, vamos a este. Presión hidrostática intersticial. La presión hidrostática intersticial, 0. Más la presión, sería este, la presión oncótica capilar, 25. 0 más 25, 25. Ahora ya tengo los dos, digamos, elementos. Hago la diferencia. 18 menos 25. 18 menos 25 me va a dar menos 7 milímetros de mercurio. Cuando a mí me va a dar el valor negativo, significa que no favorece la filtración, pero sí favorece la absorción. La absorción neta sería que del espacio intersticial, el líquido, el agua, empieza a movilizarse desde el intersticio hacia el capilar. Pero recuerden que en este sentido voy a tener una presión oncótica mayor a la presión hidrostática capilar, porque fue mayor en este extremo. Pero en este extremo, como se fue reabsorbiendo tanta cantidad de agua, la presión hidrostática es mucho menor que en el extremo arterial, porque ahora el agua está acá. Y fíjense en otro detalle, porque ahora voy a pasar a la otra diapo. Fíjense que la cantidad de agua que pasa nuevamente al capilar venoso, ¿sí?, es muchísimo menor que en el extremo arterial. Fíjense que la flecha es más grande y fíjense que acá es mucho menor. Está a propósito ese dibujo, ¿sí? Entonces, cuando vean ustedes datos que están un número, porque puede variar los números, depende del órgano, obviamente, pero les da un valor positivo, me está indicando el movimiento del líquido desde el capilar hacia el intersticio. Eso es lo que van a conocer como filtración. Y cuando el movimiento es al revés, del intersticio hacia el capilar, hablamos de la absorción. Ahora, si no se absorbe todo el agua, hay alguien que se tiene que encargar de absorber ese agua, porque si no se me acumula en el intersticio, y si se me acumula en el intersticio, se produce edema, y yo no quiero tener edema. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? El cuerpo tiene otra red vascular que nunca le dan bola, pobrecito, que son todos los conductos linfáticos. Es decir, que el exceso de agua que se queda porque no fue absorbido a nivel, ven que dice acá, filtración, una filtración neta, pasa, pero sabemos que no todo llega al extremo venoso. Va a quedar en el intersticio. Entonces, ese líquido remanente, ese líquido que no fue absorbido porque no hubo presión suficiente, por eso, porque no hay presión suficiente, alguien se encarga de justamente meterlo a otro vaso circulatorio que son los sistemas linfáticos. Y ustedes vean acá, es un dibujito lindo para que ustedes vean dónde se originan justamente estos vasos linfáticos.
Se originan en el tejido conectivo, ¿sí? Como dedos de guante, así se expresa. Dedos de guante porque aparecen como puntitos, como puntos ciegos, y a partir de ahí se van originando los vasos. Y fíjense que van corriendo paralelo entre las arterias y venas, porque es así. Entonces ustedes vean, acá tienen un dibujo como para que relacione, bueno, el circuito arteriovenoso y cómo se relaciona el circuito linfático. Porque yo tengo esa red de capilares linfáticos que se entrelaza con estos capilares justamente arteriovenosos y que después esta red van teniendo centros de relevo, que ustedes lo conocen como los ganglios linfáticos, ¿sí? Cada ganglio linfático después aparece una red linfática y van a todos a desembocar, ahora les muestro en el otro dibujo, a la circulación venosa, porque todo eso se va a resumir en una circulación venosa. Entonces, si vamos a este dibujito, acá lo que tienen, bueno, es la red linfática. Los globitos que ustedes ven acá de verde son los centros de relevo, que son los ganglios linfáticos. Fíjense que va ascendiendo toda esa red linfática, está en todas partes, la red linfática. Y fíjense que esa red linfática va a desembocar hacia unos conductos que son conductos venosos. Y generalmente van a desembocar en la subclavia, en las venas subclavias, ¿sí? Algunos desembocan, sí, también en las yugulares, pero principalmente en las venas subclavias. Acá les muestra, bueno, algunos que son órganos linfáticos directamente, ¿tá? Pero fíjense la importancia que tiene ese sistema linfático, porque sirve para drenar ese agua que no lo pudo drenar el extremo venoso. Si yo no tengo un buen sistema linfático, ahí empieza a acumularse ese líquido y, bueno, se produce el edema. ¿Cuáles son las funciones del sistema linfático? Como para concluir y hablar algo de los pobres linfáticos. Acción de defensa, obvio, porque por ahí está circulando también toda la parte de los linfocitos. Así que tiene acción de defensa, fagocitosis, sistema inmunológico, que fuimos hablando los T, los B. Drenaje, fíjense que acá está la clave de lo que vimos hoy. Drenaje de accesorio del sistema venoso. Fíjense que absorbe el 10% del fluido intersticial y absorbe macromoléculas y partículas grandes. Esto de las macromoléculas y partículas grandes está más asociado con el sistema digestivo y las grasas. Así que no hablo mucho acá por una cuestión de tiempo y además está más relacionado con el sistema digestivo. Y fíjense en acá, como para hacer algún introductorio, cuando yo tengo un edema. En inicio uno puede ver el edema en los miembros inferiores, que son los lugares más sensibles, ¿sí? Pero después edema podemos tener en cualquier parte del cuerpo. Los casos en los cuales puede haber un edema puede ser porque tengo un aumento de la presión hidrostática capilar. Y esto lo vamos a ver mucho en fisiopato porque está asociado con pacientes con insuficiencia cardíaca o un aumento de la presión venosa. Por eso se los nombro. Ahora, puede ser que tenga un edema también porque tengo una disminución de la presión oncótica capilar. Y entre ellos, una disminución de presión oncótica capilar quiere decir que tengo una bajada de la cantidad de proteínas, para que lo entiendan. Por ejemplo, los quemados. Si una persona tiene problemas en los riñones y empieza a perder albúmina por la orina, porque ingiere pocas proteínas, porque no tiene un buen funcionamiento del hígado, lo que yo ya les expliqué, entonces también puede ser causa de edema. Puede ser por obstrucción linfática, porque no tengo un buen conducto linfático, por ejemplo, una filariasis, ¿sí? Esto es muy común. Cuando una persona se le extirpa un cáncer, sobre todo un cáncer de mama, es muy común que se produzca edema, sobre todo en la parte superior, ¿sí? Brazo, antebrazo y toda la parte torácica, ¿sí? Porque no tiene un buen drenaje. Y después puede ser por un aumento de la permeabilidad de los capilares. Y eso puede ser, bueno, cuando hay una destrucción, ¿sí? Una lesión masiva, por ejemplo, por una lesión del endotelio, quemaduras o reacciones alérgicas, ¿no? O sea, esto es más que nada para que vean cuáles pueden ser las posibles causas, ¿sí?
de edema. Bueno, y acá yo ya los abandono, porque esto es pulso arterial, esto generalmente lo leen ustedes y en realidad, les soy sincera, esto es lo que hacemos en el práctico, porque esto es cuestión de, entre ustedes, tomarse el pulso y tomar la presión arterial y ver lo que ustedes pueden, ¿sí? Si lo pueden hacer en sus casas, eso, y ver cuáles son las propiedades que tienen el pulso, ¿sí? Fíjense que las propiedades, bueno, esto es para que sepan que hay un pulso central y pulso periférico. Nosotros generalmente lo que hacemos es tomar el pulso periférico y lo que se toma es la radial, esta. Pero sepan que hay pulsos centrales, ¿sí? Carotidios, femorales, más profundos. Y acá tienen las características del pulso. ¿Cuáles son las características? La frecuencia, la regularidad, la igualdad que tienen que estar las mismas, digamos, ondas iguales, ¿sí? La tensión y la amplitud. Esto es para que ustedes vean cuáles son las propiedades del pulso. Y después, la medición de la presión arterial, más o menos se los expliqué cuál era el objetivo para que entiendan lo de la superficial, cuál era la máxima y la mínima. Pero esto en realidad, vuelvo a repetir, es para ustedes, para que en la parte práctica vieran, ¿sí?, cómo se tomaba con toda la parte. No es para que yo se los diera, era para que ustedes lo leyeran mientras hacían el práctico, ¿sí? Entonces, bueno, ven lo que yo les digo, en reposo, tranquilo, ven que el individuo se tiene que sacar ropa, sobre todo en invierno, ¿sí? Y tomar tranquilidad, bueno, el pulso, que se tome el pulso braquial, ¿sí?, que es el pulso venoso, ¿está? Y bueno, todos los pasos para tomar esa presión arterial, pero no para que se los dieran, era más para ustedes como práctico, ¿sí? Tarea práctica, que no lo podemos hacer. Veremos si en el segundo cuatrimestre tenemos suerte, nos podemos encontrar y lo podemos hacer cuando veamos hipertensión arterial. Y ahí vemos, ¿sí? Pero nada más, es para que ustedes tuvieran una idea, bueno, las características del pulso y las características de la presión arterial y cómo se toma y los aparatos. Y acá terminamos, ¿sí? Ya la semana que viene empezaríamos a ver la parte de